Hola a todos, soy el doctor Delgado, residente segundo año de ortopedia y traumatología y voy a hablar sobre el defecto rotacional de la tibia. Tengo que tener en cuenta que el defecto rotacional es una rotación del pie y de los malleolos que puede ser en relación a las rodillas en un plano frontal neutral, que no siempre es evidente. Por eso tenemos que hacer siempre un examen físico ortopédico completo. En cuanto a la introducción, tenemos que saber que lo normal es un ángulo de cero de la versión y que puede aumentar hasta una versión externa hasta 20 grados. Ahí tener en consideración que vamos a hablar de versión cuando es algo fisiológico y torsión cuando es patológico. Entonces el examen físico nos va a dar información estática y dinámica y el escáner que podría ser el gol estándar, pero después vamos a ver que en realidad no es de tanta utilidad. La torsión tibial externa se asocia a algunas patologías de dolor anterior de rodilla, como el síndrome de Osgood-Schlatter, la inestabilidad patelofemoral, y la torsión tibial interna se asocia más a osteoartritis. Y tener en cuenta que las medidas ortopédicas no tienen ningún efecto sobre la torsión, por lo que si tenemos una alteración que es patológica, asintomática, que altera la funcionalidad del niño, la única forma de tratarlo es quirúrgico. Cuanto al desarrollo, podemos decir que el feto normal aproximadamente tiene un 20 grados de versión tibial interna y que va disminuyendo a medida que va creciendo intrauterino. Y en el periodo postnatal, hasta los 8 o 10 años, tenemos una rotación ya definitiva del fémur y la tibia de 15 hasta 20 grados a externo. ¿Ya? Y obviamente considerar que siempre en el niño, por lo tanto, si tenemos esta información, por lo, por lo menos hasta los 8 o 10 años no podemos decir si es una alteración patológica como tal, a menos que sea muy sintomática. Ya, obviamente no todos los pacientes son iguales, pero probablemente vamos a dejar que un niño se desarrolle hasta los 8 o 10 años para poder definir si realmente necesita algún tipo de tratamiento eh, o si es muy sintomático. Dentro de las causas de torsión tibial tenemos la espasticidad, el menomeningocele, las fracturas, el pivot, algunos tumores. Como causa de la externa como tal, está la causa idiopática, la secundaria al aumento de la antetorsión femoral, una contractura de la bandila tibial, la aplasia de la fíbula y las causas de la interna serían genuvaro, metatarso varo congénito, hipoplasia de la tibia, enfermedad de Blount, parálisis cerebral o enfermedad metabólica del hueso. Siempre hay que descartar alteraciones de la cadera o del pie, en este caso el metatarso adducto. Contra la clínica, la torsión tibial interna, como se ve en la imagen derecha superior, probablemente es una imagen exagerada, pero eso es lo que tenemos que buscar. Y desde que el paciente entra, se llama y entra al box. Generalmente los niños hasta los 3 años se puede presentar de forma fisiológica, a menudo es bilateral. La fisiopatología exacta no es conocida, pero se puede creer y hay teorías que es por el posicionamiento del moldeado intrauterino. Y que los papás consultan por tropiezos, varias caídas y que caminan hacia adentro. Y que habitualmente es asintomático. Y en cuanto a la torsión tibial externa, tenemos el dolor anterior de la rodilla por las patologías que nombramos anteriormente. Y el motivo de consulta muchas veces no es por algún dolor, sino que es porque tienen la marcha hacia afuera como la imagen de Chaplin. En cuanto a la clínica, la manifestación común es la marcha in-time o out-time, que es la marcha convergente o divergente respectivamente. Siempre obviamente hay que buscar los antecedentes perinatales, los hitos del desarrollo psicomotor y hacer el examen físico general y ortopédico completo para poder descartar otras causas. El examen físico, que es más dirigido a la búsqueda de la torsión tibial, es con el paciente en prono, una flexión de rodilla en 90 grados y una leve dorsiflexión del tobillo, y con eso nos va a dar el pie en neutro. Y eso nos va a dar el lugar de medición, que lo vamos a tomar desde el largo del fémur, una línea, la otra línea desde el segundo con el calcáneo, o que puede ser más o menos la mitad bivalvular, y con eso nos va a dar un ángulo que es el ángulo muslo-pie. En este caso,
con rotación interna y en este caso con rotación externa. También es la otra medición que se puede hacer bimalular con el eje perpendicular del eje del fémur. Y con eso tenemos este gráfico, que es el método Staheli, que nos muestra que en realidad la rotación tibial externa, o sea, la torsión tibial externa sería una desviación estándar sobre dos desviaciones estándar de cada parámetro. O sea, si es hacia abajo sería interna y si es hacia arriba sería externa. Por lo tanto, ¿qué es lo que considero normal en un niño menor de 8 años? Una versión tibial interna de menos 30 o hasta externa de 20. Y en los mayores de 8 años, de menos 5 hasta 20. También se habla hasta 30 en algunas publicaciones, pero más que nada hacen referencia a que hasta 30 puede ser lo tolerable para no realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a tener una torsión tibial interna cuando el ángulo muslo-pie tiene un ángulo mayor de 10 grados en rotación interna, o la torsión tibial externa en mayor de 20 grados en rotación externa. En cuanto a la medida de torsión, entonces tenemos métodos clínicos y externos. El clínico, lo que mencionaba recién, que es el examen físico, desde la marcha, cómo se para el paciente, y el examen, el muslo-pie, que es más dirigido, y el examen ortopédico. Y los métodos externos, que tenemos el goniómetro, la ultrasonografía, el TAC, que podría ser más preciso, pero no es una medida dinámica, y lo otro que no hay medidas estandarizadas. La resonancia, los modelos 3D basados en radiografía y el análisis de la marcha, que es algo ya más tecnológico. En cuanto a la imagenología, en la radiografía la posición de la fíbula nos puede dar luces de cómo está la deformidad. Por ejemplo, si la tibia está desproyectada, o sea, si la fíbula está desproyectada de la tibia, podríamos hablar de una torsión tibial interna. Y al revés, si está sobrepuesta a la tibia, probablemente vamos a hablar de una torsión tibial externa. El TAC es el examen de mayor, probablemente ideal, pero no hay ningún valor asignado que nos diga de aquí en adelante hay torsión tibial externa. Y las desventajas son la mayor radiación y la gran dispersión de resultados. Y eso es porque se hacen en distintos grupos de pacientes, y eso es lo que dificulta su uso. La resonancia es más costosa, requiere anestesia y tiene más margen de error que el TAC, entonces no sería tan recomendable. Entonces esta es una forma de medir en el escáner la torsión tibial, pero como les mencionaba no hay un valor que todavía sea un criterio diagnóstico. Y tenemos dos métodos de medición. Una que es la tradicional, que es bimalular, con la mitad de ambas mesetas. Y el nuevo método, que es también una línea que va por el centro de ambas mesetas, en el plano coronal. Y la otra que va que es una tangente entre el surco anterior y el margen anterior y posterior del surco de la fíbula, y en la mitad se hace una perpendicular. Y esto lo que evita es el error por, por las alteraciones, o sea, no necesariamente alteraciones, sino que variaciones de la anatomía de la fíbula. En cuanto a patologías asociadas, tenemos las que nombré al inicio en la introducción, que es la inestabilidad patelofemoral, Osgood-Schlatter, la condromasia patelar, osteoconditis, etcétera, y que obviamente el grado de alteración de torsión va a aumentar la cantidad de posibilidades de estos síndromes o de esta sintomatología, y sobre todo si hay una alta femoral o una alta torsión femoral. Y eso, cuando se combina la torsión tibial externa con la alta torsión femoral interna, podríamos hablar del síndrome de mal alineamiento maligno o miserable. Y que eso nos lleve a la disfunción patelofemoral. En cuanto al tratamiento,
la indicación de tratarlo probablemente va a depender de cada paciente, de la sintomatología y de la edad. Como mencioné antes, probablemente la mayoría y la mayoría de los autores recomiendan sobre los 8 años comenzar a tratar al paciente, porque antes de eso puede tener una corrección espontánea. Entonces, para la torsión tibial interna, el tratamiento siempre va a ser la observación inicial para las dos patologías, y que tengan en consideración que los aparatos ortopédicos como plantillas o cualquier otro elemento, o que camine con los zapatos cambiados, etcétera, no tienen ninguna incidencia sobre la historia de enfermedad. Y la torsión tibial externa se puede realizar la kinesioterapia motora o el cambio de actividades para que disminuya la sintomatología. Pero los dos casos, si tienen indicación de tratamiento, la única forma de tratarlo es quirúrgica. Entonces, cuando tenemos ya la indicación quirúrgica, en casos de discapacidad funcional de la marcha estética, y que estos dos ya se van a llevar el 70% de las causas. En el caso de la torsión tibial externa, cuando ya tenemos inestabilidad patelofemoral o dolor anterior de la rodilla, y cuando tenemos también un ángulo muslo-pie de más de 30 grados. Y en el caso de la torsión tibial interna, un paciente sobre los 8 años, con lo mismo, con problemas funcionales y con un ángulo muslo-pie de más de 15 grados en rotación interna. Ahora, ¿cómo se hace habitualmente esta reparación quirúrgica? Eh, Se hace una osteotomía que puede ser supramalular o que puede ser de tibia proximal. En este trabajo se mostraba una osteotomía supramalular, donde mostraban 16 pacientes hasta los 25 años, y lo que hacían era una incisión 2 centímetros sobre la zona fisciaria, hacían una incisión transversal, inicialmente con agujas Kirchner, se realizaba, por así decirlo, un prepicado, y después con un osteótomo se realizaba la osteotomía para realizar después la rotación. En estos casos no era necesario realizar la osteotomía de la fíbula, y colocaban como método de fijación una placa. Ahora, en estos casos fue por cirugía MIS. Ahora hay que tener en consideración que la fijación se puede hacer con varios métodos, ya sea con agujas, con la placa, o con clavo intramedular, e incluso con TEN. Aquí, a modo de anecdótico, está este procedimiento de Haas, donde hay muy poca literatura reportada, y eh, se hizo inicialmente para hablar sobre defectos longitudinales de la pierna, de la extremidad. Y lo que se hacían en osteotomías longitudinales en la tibia proximal, y se hacía una rotación dependiendo de lo que yo necesitaba, simulando una deformidad plástica. Pero eso, lo nombraba más que nada como anecdótico. Entonces, como mencioné, teníamos las dos osteotomías, ya sea proximal o distal. La osteotomía proximal es la que es más usada en los adultos, y que está asociada también a la osteotomía del cuello de la fíbula, y que habitualmente esta se usa en los adultos por la mejor tener, o sea, también por tener una mejor calidad de partes blandas, y que también nos permite corregir en el acto una disfunción patelofemoral, ya sea con una anteromedialización de la TAT. Obviamente también tiene riesgos quirúrgicos, como el hecho de lesionar el nervio peroneo común, o las estructuras neurovasculares. Y también se describe el síndrome compartimental, incluso algunos trabajos que nombran la realización de una fasciotomía preventiva cuando se realizan las osteotomías proximales. Y tenemos también la osteotomía distal o supramalular, que es la preferida en los pacientes pediátricos, y todas las publicaciones hablan sobre la preferencia de los autores de esta técnica. Es técnicamente más fácil y segura, sobre todo por el tema neurovascular. Tenemos que la osteotomía de la fíbula se realiza, pero no siempre, y que algunos autores le recomiendan realizar sobre los 40 grados
de torsión tibial externa, o cuando realizamos una desrotación de más de 20 grados. Y la desventaja sería dificultad del cierre por la menor cantidad de partes blandas respecto a la osteotomía que se hace supramalar, o sea, de la tibia proximal. Ahora, en este trabajo mostraban la necesidad de realizar una fijación con placa LCP versus agujas. 124 casos de osteotomía supramalular. Se usaron en 56 pacientes agujas y en 21 pacientes placa LCP. La consolidación con la aguja era en menor tiempo versus la placa, de 7 semanas versus 11 semanas, pero que la placa facilita la movilización temprana sin la necesidad de yeso, porque todos los pacientes que se realizaba la fijación con aguja requerían otra estabilidad con yeso. Entonces llegaron a la conclusión y dejaron este flujograma que en todos los casos que yo voy a necesitar una movilización temprana, por ejemplo pacientes con debilidad muscular o espasticidad, a ellos voy a promover el uso de la placa para realizar la movilización temprana, ya que no necesito yeso. En los pacientes que no es necesario, a ellos les voy a colocar una aguja y yeso. En yeso por 4 semanas, uno largo, y después por 3 semanas una botada corta. Entonces, a modo de conclusión, el tratamiento, ¿a quién se lo voy a realizar? El seguimiento, que es el tratamiento no quirúrgico, lo voy a realizar en los pacientes que no tienen indicación quirúrgica y en los menores de 8 años. Entonces, ¿cuándo lo tratamos? Con los ángulos que mencioné anteriormente, con la torsión tibial interna de más de 15 grados en rotación interna, ya sea con alteración funcional o estética también, y en la torsión tibial externa cuando tenga el ángulo muslo-pie más de 30 grados en rotación externa, o que tenga inestabilidad patellofemoral, o alteración funcional o estética. Y el cómo lo vamos a operar, con qué técnica, por lo menos en pediatría se utiliza más la osteotomía distal, y con qué lo voy a fijar, ya sea con todos estos métodos de fijación. No había un estándar que fuese para todos, más que los trabajos que mostré, si hay necesidad de fijación, o sea, de movilización temprana o no. Hay algunos autores que usan agujas Kirchner, otros que usan las placas, eh, con la consideración de siempre necesidad de retiro más adelante, a menos que el paciente ya sea con un esqueleto maduro. Pero también hacen referencia a que en los pacientes con esqueleto maduro se prefiere el uso de clavo endomedular. Y a modo de resumen, la torsión tibial interna es la principal causa de marcha convergente ante los 3 años, pero en este caso sería una versión más que una torsión, ya porque hay que esperar el desarrollo fisiológico. Los 2/3 de los casos con versión tibial interna son bilaterales, y algunos casos que pueden asociarse a tibia vara, ¿ya? La cirugía solo está indicada para casos severos, y en los casos en los criterios diagnósticos que mencioné antes, la alteración funcional, o si tiene un ángulo muslo-pie menos de 15 grados. Y el nivel de la osteotomía siempre va a depender de obviamente la ubicación, la magnitud, la edad y la preferencia del cirujano. Y la torsión tibial externa es menos frecuente que la interna. Hay una marcha que es divergente, que es el motivo de consulta de los papás. Tiene una evolución natural de la tibia a la rotación externa, y que esto, por lo tanto, también nos hace una tendencia más a esperar el término del desarrollo de esta rotación antes de realizar cualquier tratamiento, para no sobrecorregir. Y se asocia también a torsión femoral. Ahí podríamos hablar de una disfunción patellofemoral por el síndrome mal alimento maligno o miserable. Y la evaluación siempre ortopédica para necesidad de una eventual cirugía.